Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Tenía dificultad para entrar. ¿Ustedes pudieron entrar bien? Hola, profe. Recién entramos también, ¿Hacía mucho que estaban? hace 8 minutos. Yo no podía entrar, no me habilitaba el sistema. Era secretaría académica que no la iniciaba. Ah, bien. Bueno, ahí estábamos esperando entonces. Bueno, chicos, estábamos hablando de las situaciones jurídicas subjetivas. Recuerdan que habíamos planteado las de carácter pasivo y ahora estábamos con las situaciones activas o de poder. Y habíamos visto el derecho público subjetivo, que tenía qué característica, era qué cosa el derecho público subjetivo, que dijimos que señalaran, o que Exclusivo. subrayaran. ¿Qué característica tenía? Fabulosa, porque nos lo define bien. Era exclusivo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se ejercía con exclusividad en el derecho? El derecho público subjetivo tenía la característica de ser exclusivo. No pertenecía a nadie más, no se compartía con nadie más, era una prerrogativa propia. A diferencia del interés legítimo, que ahora vamos a ver, que es otra de las situaciones jurídicas activas o de poder, que es un interés individual, pero no exclusivo. Individual quiere decir que es una prerrogativa que pertenece al individuo, pero ese individuo comparte ese interés individual con un grupo de individuos, valga el juego de palabras y la redundancia. Es un interés individual, directamente vinculado al interés público, es decir, que se realice la ley, y protegido por el ordenamiento jurídico a través de la tutela judicial. Es una garantía el interés legítimo. De legalidad, por eso decimos que tenía que ver con el interés público, es decir, me interesa que se cumpla la ley, a que se cumpla el procedimiento, a que se cumpla con el derecho. Por eso decimos que es una garantía instrumental de legalidad a favor de un administrado, de un ciudadano, que se encuentra en una situación calificada. Yamila, estamos hablando de las situaciones jurídicas activas o de poder. ¿Viniste vos otra vez? ¿Estuviste? Ah, bien. Es el tema que empezamos la vez pasada. Que favorece o que pertenece este interés individual a una persona que integra un grupo que está en una situación calificada, frente a una norma objetiva o frente a un acto. Esto parece muy difícil, pero es simple. Dijimos interés individual, pero compartido con otros, con un grupo sensible, con un grupo más sensible, que está en una situación calificada frente a una norma o frente a un acto. Es decir, que tiene un interés de grupo de personas con mayor sensibilidad frente a una circunstancia, una norma o un acto. Por eso volvemos a la mención del interés público. Todos estamos interesados en el interés público. Todos tenemos derecho a reclamar el cumplimiento del interés público, de un interés público, pero a veces algunos están en una situación calificada, en una situación más sensible. Pongo ejemplo. Si hay un concurso para ayudante alumno en la facultad, o para ayudantes docentes en la facultad,
si hay una licitación pública en el Estado, todos queremos que se cumpla con el derecho, todos queremos que ese concurso se haga conforme a derecho, todos queremos que esa licitación pública se haga conforme a la ley, pero no todos tenemos potestad para reclamar el cumplimiento de la norma. Solamente lo tienen aquellos que están involucrados en ese procedimiento o en ese proceso, que son los que integran, como decíamos, ese grupo más sensible, porque están en una situación calificada. ¿Quiénes serían en un caso y en el otro? Los que tienen un interés más definido, más sensible, que nosotros llamamos interés legítimo. En el concurso serían los estudiantes. Los estudiantes que se van a presentar, los estudiantes que se presentan. Y en la licitación, Las empresas que estén autorizadas para realizar la oferta. las empresas que se presenten, lo que denominamos los oferentes. Muy bien, Tomás. ¿Se dan cuenta? El interés público es que se cumpla la norma, que se cumplan los procedimientos debidos. Pero los que tienen potestad para reclamar un determinado comportamiento del Estado son solamente los que tienen un interés legítimo, aquellos que integran ese grupo sensible, que están en esa situación, como dice la doctrina, situación calificada. ¿Por qué? Porque tienen un interés que, si bien es individual, porque cada uno lo tiene, es compartido con otros, no es exclusivo. No es que el único que está interesado en que se resuelva bien el concurso soy yo, no, porque si no tendría un interés, un derecho subjetivo. Tengo un interés legítimo. Los únicos interesados en que se resuelva bien el concurso somos los que nos presentamos a ese concurso y estamos en esa situación más sensible. ¿Queda claro más o menos? ¿Sí? Bien. No encuadra como derecho subjetivo. No es exclusivo, sino, como dice la doctrina, es concurrente, personal y directo. Que sea concurrente no quiere decir que no sea personal. Es decir, todos queremos que en el partido de fútbol se le aplique una amonestación a un jugador que violó una norma de juego. Pero no todos tenemos potestad para exigir o reclamar, sino aquellos que están en un grupo más sensible, que en este caso podrían ser los jugadores o los dirigentes del equipo afectado. Tienen un interés individual, cada uno tiene un interés en que se cumpla ese interés legítimo, pero ese interés es concurrente con otros. Balbín nos va a señalar que el interés legítimo es el interés o preferencia de corte personal y directo de un sujeto sobre un objeto determinado. Interés o preferencia de corte personal y directo, no exclusivo, pero personal y directo, de un sujeto sobre un objeto determinado, pero con carácter concurrente respecto de otros sujetos que integran ese mismo grupo. Por lo tanto, su exigibilidad es concurrente e inseparable del resto de los titulares. Cualquier oferente en una licitación podría impugnar, por ejemplo. Por ejemplo, también menciona Balbín un ejemplo que es el interés de un grupo de vecinos en que el Estado construya espacios públicos. Los habitantes de un barrio que están reclamando por la construcción de una plaza. No puede venir un ciudadano de otra localidad a pedirle al municipio que construya la plaza, porque no tiene un interés legítimo, no está legitimado. Pero sí el habitante de un barrio que comparte ese interés en forma concurrente con otros integrantes del barrio, del vecindario. Lo vamos a ver con un caso de jurisprudencia que vamos a mencionar más tarde. En provincia no se admitía el interés legítimo en la tutela judicial. Ahora sí se admite, a partir de la ley 12.008, que es la que van a ver con la doctora Giacondino.
Pero antes de la ley de 12.008 hubo un fallo judicial que cambió la jurisprudencia de la Corte, que es el caso Rusconi Oscar contra Municipalidad de La Plata. Rusconi Oscar contra Municipalidad de La Plata del año 1994. En esto aparece un daño material y moral en el cual la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires cambió radicalmente su jurisprudencia. Vamos a contar un poquito de qué se trata. Tiene que ver con la habilitación de una estación de servicio. Antes, un vecino no tenía derecho público subjetivo, por ejemplo, para impugnar un acto que otorgaba un permiso para una estación de servicio. Con Rusconi, la Corte admite la posibilidad de que un vecino interesado, titular de un interés legítimo, pueda ir contra un acto que autoriza una estación de servicio en resguardo de un interés de tipo ambiental. Esto está muy cerca de ser un derecho colectivo, que vamos a ver más adelante, pero es interés legítimo. El señor Rusconi promovió una demanda solicitando a la Corte que declarara nulas las decisiones municipales que autorizaron a la ampliación de una estación de servicio ubicada en un terreno que era lindante a su propiedad. El reclamo se fundó en que la autorización para las obras y la explotación infringiría las normas municipales aplicables al caso, provocándole una serie de perjuicios que él no estaba obligado a tolerar. Es decir, nadie querría que al lado le pusieran una estación de servicio. La municipalidad se opuso a la acción ya que consideró que el actor no era titular de un derecho subjetivo, que le brindara una situación jurídica individualizada, sino que tenía un mero interés. El caso llegó a la Corte Suprema, que para resolverlo se apartó de la tesis restrictiva con relación a los intereses legítimos. Antes la Corte decía, a mí no llega el interés legítimo. El caso Thoman, había un caso Thoman, que determinaba que para tener legitimación activa se requería la violación de un derecho individual, no siendo suficiente el mero interés legítimo. De esta forma, la Corte admitió la apertura de la vía contencioso administrativa para el administrado que ostentó un interés legítimo. Hasta ese entonces no venía pasando. Estamos hablando, fíjense, de 1994-95, apenas recién después de la reforma constitucional de 1994. El actor accionó como vecino y si bien inviste un carácter de tercero respecto de la relación de derecho administrativo que era entre el empresario y el municipio, denunció la concreta afectación de su situación jurídica a la par de la violación de normas de derecho público. Se fundó en el principio de legalidad como pilar del Estado de Derecho, la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, que consagra como garantía de la libertad individual el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, a la protección concreta judicial, al asegurar a toda persona la sustanciación de un proceso judicial. Y esto nos indica, volviendo a la bolilla anterior, la importancia de los tratados internacionales como fuente del derecho administrativo. Y tuvo en cuenta también la amplitud de legitimación contencioso-administrativa a través de la protección de los derechos difusos o de incidencia colectiva, para no decir interés difuso o derecho difuso, porque no lo es difuso, del artículo 41, que alude a la tutela del medio ambiente, y difiere al legislador los procedimientos necesarios para garantizar la asistencia de los consumidores y usuarios, o la tutela judicial continua y efectiva y el acceso a la justicia del artículo 15. Por eso decimos, ¿qué tuvo en cuenta la Corte? La posibilidad o el derecho a ser oído por un tribunal previsto en los tratados internacionales y la posibilidad de accionar
en defensa del medio ambiente previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y la Corte admitió, entonces la Corte bonaerense admitió el interés legítimo como vía para llegar, a diferencia de la nación. A partir de ahí, el interés legítimo llega a la Corte a la Corte bonaerense, y después queda consagrado dentro de las pretensiones de la Ley 12.008. Por lo tanto, es posible hoy llegar a la Suprema Corte bonaerense en virtud de un interés legítimo. Es decir, este interés individual, concurrente, no exclusivo, que afecta a un grupo calificado de personas en una situación sensible. ¿Más o menos queda claro el concepto? ¿Qué pasa en Nación? En lugar de ampliar el campo de la legitimación procesal, como pasó en la provincia, donde la Corte dijo: ustedes hasta ahora no llegaban hasta mí, a partir de ahora van a llegar hasta mí, la figura del interés legítimo se convirtió en una válvula que cerró el acceso a la jurisdicción. Es decir, se le dijo al justiciable: usted no tiene un derecho subjetivo, por lo tanto no puede llegar a la justicia. Arréglese en sede administrativa y no en sede judicial. Lo confundieron, o quisieron confundirlo, con la mera expectativa. Es decir, con esa figura que es previa al derecho adquirido. Yo tengo una mera expectativa de un derecho hasta que tengo el derecho adquirido. Pero no es lo mismo que el interés legítimo con relación al derecho subjetivo, porque el interés legítimo nunca se va a convertir en un derecho adquirido o en un derecho público subjetivo. Va a seguir siendo siempre un interés legítimo. Por lo tanto, la doctrina, desde hace muchos años, propicia la eliminación de las diferencias entre interés legítimo y derecho subjetivo. Y requiere, o plantea, que se pueda invocar el quebranto en perjuicio de un ciudadano de las reglas de justicia distributiva ante la administración y la justicia, es decir, que haya legitimación, tanto para el derecho público subjetivo como para el interés legítimo. Porque hoy yo quiero ir a impugnar a un concursante que entiendo que no cumple los requisitos para un concurso, o quiero impugnar a un oferente de una licitación pública y no lo puedo hacer en sede judicial, en nación, sí en provincia, pero no en nación, precisamente porque me lo van a rebotar diciendo que es un interés legítimo. ¿Dónde aparece protegido el interés legítimo y el derecho público subjetivo a la par? En los recursos administrativos, que como ustedes saben no son judiciales, sino que son administrativos. Esto lo vamos a volver a ver en la segunda parte de la materia, teniendo en cuenta que es un tema que viene después del primer parcial, que se quedó en el día 24, ¿verdad? O sea que tenemos la clase que viene y ya tenemos el parcial. Así que nos vamos a ver personalmente, y qué emoción. ¿Y qué dice la doctrina? La doctrina dice que la diferencia no está en la cosa justa, sino en la aptitud para llegar a la justicia, o sea, en la legitimación. La diferencia entre derechos públicos subjetivos e interés legítimo no se relaciona con qué es más justo que el otro, cuál es más justo que el otro. Los justos e invocan quiebre de normas de equidad o de justicia distributiva. La diferencia está en la aptitud para plantearlo judicialmente, es decir, en la legitimación. ¿Por qué a uno lo legitiman y a otro no lo legitiman? Sin embargo, leyes más recientes aceptan un mayor grado de legitimación. Así, por ejemplo, la Ley 24.240 de Defensa del Usuario y del Consumidor reconoce legitimación procesal al consumidor u usuario, a las asociaciones de consumidores o usuarios, a la Autoridad de Aplicación Nacional o Local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Le reconoce legitimación procesal, es decir, la posibilidad de ocurrir a la justicia nacional.
Por otro lado, la Ley General de Ambiente, que no me acuerdo el número, pero ante el caso de daño ambiental colectivo, otorga legitimación para recomponer el ambiente dañado al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental. Ahí, como decíamos, el límite entre el interés legítimo en estos casos y el interés colectivo es muy delgado, pero estamos hablando de que estaríamos en presencia de un interés legítimo y no de un interés colectivo. Ahora vamos al interés colectivo, con un par de fallos que estamos repasando y que todos ustedes conocen como categoría. El interés colectivo, el derecho colectivo, es aquel que pertenece a todos, o a una categoría indefinida de ciudadanos. Su carácter genérico es el bien común, es decir, el resguardo de un derecho de la colectividad o de la comunidad que nos permite, que nos otorga legitimación para hacerlo valer judicialmente. Como señala Greco, el interés colectivo tiene dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El normativo es el que atribuye juridicidad, es decir, el que lo reconoce como un derecho. Todos los ciudadanos, todos los habitantes gozan del derecho a gozar, tienen el derecho de gozar de un ambiente sano, equilibrado, para las generaciones futuras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una norma que le atribuye juridicidad. Los consumidores y usuarios en su relación de consumo tendrán los siguientes derechos. Hay juridicidad. Hay una norma que dice, existe el derecho a tal cosa. Y un elemento subjetivo, es decir, que ese derecho, o esa potestad, o esa prerrogativa, pertenece a una cantidad indeterminada de sujetos o a todos. El derecho a un ambiente equilibrado es de todos los habitantes de la nación argentina. O si está previsto en las convenciones internacionales, de todos los habitantes de un ámbito de aplicación de un tratado internacional. O a una cantidad indeterminada de sujetos. Los consumidores y usuarios, los usuarios del servicio telefónico. ¿A quién está destinado este interés colectivo, este derecho colectivo? A quienes tienen teléfono, a quienes usan teléfono. Aunque casi seamos la totalidad de los habitantes de la Argentina, salvo los niños o los más adultos, más ancianos, que por ahí no tienen, pero prácticamente todo el mundo tiene un teléfono celular y por eso decimos una cantidad indeterminada. ¿Cuándo fueron creadas estas categorías de intereses colectivos? Hace muchísimo, una creación jurisprudencial y doctrinaria. Los casos Siri y Cot de los años 60 ya generaron una creación pretoriana de la Corte del recurso de amparo, y con el recurso de amparo la protección de los intereses colectivos. Pero la reforma constitucional de 1994 incorporó claramente, expresamente al artículo 43 de la Constitución Nacional. Los derechos de los consumidores y usuarios, los derechos al ambiente, y la existencia de una vía expedita y rápida contra toda acción u omisión manifiestamente ilegal o arbitraria de las autoridades públicas o de los particulares. De ahí surge este derecho constitucional a la preservación de los derechos colectivos. Fíjense que habla la Constitución de acción u omisión, el no actuar, la falta de actuación del Estado, frente a actos ilegítimos, o sea, que violen el plexo normativo, o arbitrarios.
casos que sin violar el plexo normativo sean irrazonables, sean desproporcionados, sean, como dice la Constitución, arbitrarios, abusivos del derecho. Conocen ustedes muy bien la figura del abuso del derecho en el derecho civil. Bueno, algo similar pasaría en nuestro derecho constitucional. La administración tiene prerrogativas y tiene derechos, pero no puede abusar de esos derechos. Dilema que se nos presenta. ¿Cuáles son los derechos individuales comprendidos en los derechos colectivos? Y ahí vamos a ver dos casos de jurisprudencia. Pero a su vez, ¿cuáles son los intereses colectivos? Porque puede pasar que por una misma causa, un mismo motivo, haya dos grupos indeterminados de personas que ostenten distintos intereses contrapuestos. Pónganle el caso de una reforma previsional. La reforma previsional puede perjudicar a todos. Pongámosle un caso. Se sube de 65 a 70 la edad jubilatoria. Se lesiona un interés colectivo, un interés de una cantidad indeterminada de personas. Se pueden presentar las personas a través de sus entidades, a través del defensor del pueblo, a través de uno de los ciudadanos que, en nombre de un interés o un derecho público subjetivo, transforma en derecho colectivo un reclamo o una prerrogativa frente al Estado. Pero pongámosle que hay otro sistema de reforma judicial que perjudica a algunos y beneficia a otros. Si va alguien de los damnificados pidiendo que el Estado, una medida de no innovar, que el Estado no ponga en vigencia una reforma determinada, y aparecen perjudicados que hubieran sido beneficiados por la reforma. ¿Cuál es el interés colectivo? ¿Cuál es el derecho colectivo? Si hay dos derechos en pugna. Otro tema es la legitimación. No crean que es pacífica la doctrina. Hay casos donde la legitimación es clarita. Se presenta el señor Rusconi pidiendo legitimación, es claro. Es un vecino que está afectado por una estación de servicio. Quizás el del otro barrio no hubiera tenido derecho. Por eso decimos que es un interés legítimo. Si el Estado resuelve incinerar los residuos, como pasaba hasta 1980, donde en Mar del Plata se quemaban los residuos, cualquier ciudadano puede presentarse invocando un derecho colectivo, derecho a la preservación y protección del ambiente. Es indiscutible. Nadie lo discutiría, esa legitimación procesal. Pero hay casos donde se discute. Y en lo que atañe a mi función, defensor del pueblo, la legitimación del defensor del pueblo también es discutida. Porque no hay normas procesales que otorguen acción al defensor del pueblo, pero sí hay normas constitucionales. El mismo artículo 43, o la ley de defensa del consumidor, o la ley de ambiente, que hablan de defensor del pueblo. No dicen el defensor del pueblo de la nación. Dicen el defensor del pueblo. Puede entenderse un defensor del pueblo municipal, o puede entenderse un defensor del pueblo provincial. En este sentido, la norma pareciera ser amplia y generosa, pero esto no deja de discutirse en los tribunales. ¿Por qué? Porque el Estado, con tal de que no le ataquen su prerrogativa a establecer o tomar determinadas decisiones o a cometer determinadas omisiones, acción por omisión, como le dicen algunos, obviamente va a desconocer siempre la legitimación del que lo está atacando. El que me ataca no tiene legitimación procesal. Por eso es necesario que las normas sean claras y sean específicas y sean precisas. Nosotros vamos a ver dos casos, el caso Alavi y el caso Cepis. El caso Alavi es del año 2009.
Alavi con H, Alavi. ¿Lo sintieron nombrar? Sí, ¿Sí? profe. ¿Lo conocen más o menos? Es En derecho derecho al a comer. consumidor me parece que lo vimos. Es un tema de protección de datos personales. Y el caso CEPIS es un caso vinculado a derechos del consumidor, del usuario de gas residencial. En 2009 la Corte modificó el criterio y distinguió categorías en términos de legitimación, de conformidad con el artículo 43. Y la Corte distinguió entre derecho subjetivo, esto es el interés del titular sobre bienes jurídicos individuales. Es más, en caso de pluralidad de personas se trata de obligaciones individuales con pluralidad de sujetos. Es decir, derechos divisibles no homogéneos. Y en su caso con búsqueda de reparaciones de daños esencialmente individuales. El primer párrafo del artículo 43. Es decir, cada uno tiene su interés, pluralidad de sujetos, con obligaciones individuales de las cuales esta pluralidad de sujetos son sujetos activos, digamos. Pueden reclamar lo que veníamos diciendo. Derecho de incidencia colectiva que tiene por objeto bienes colectivos. El ambiente. La pluralidad de sujetos que pueden reclamar por el ambiente tiene un mismo interés, la preservación del medio ambiente. Acá el objeto es indivisible, es único, pertenece a todos y no admite exclusiones. Hay una pluralidad de sujetos y por el otro lado bienes colectivos. Estos bienes no pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno. La preservación del patrimonio histórico. Hay un caso muy lindo en la provincia de Córdoba de 1987, que es pionero, que es Bayone con Superior Gobierno de Córdoba, donde el señor Bayone se presenta y dice: vengo a solicitar la protección de un inmueble de interés patrimonial, de interés histórico, que era un edificio histórico de la ciudad de Córdoba, y mi derecho público subjetivo, mi interés particular y exclusivo a que se preserve, se transforma, perdón, al revés, y el derecho colectivo, o sea, el derecho que todos tenemos a solicitar que se preserve, se transforma en un derecho público subjetivo, en la medida que alguien se presenta como titular. Es decir, es un derecho colectivo. Todos los habitantes tienen derecho a que se preserve el patrimonio, hasta que se presenta el primer habitante, el primer ciudadano, y se transforma en un derecho público subjetivo, que me da exclusividad en el derecho. ¿Por qué? Porque en ese entonces, al no estar constitucionalmente previsto el interés colectivo, se discutía si una sola persona podía presentarse ejerciendo un derecho que era de la colectividad. Y se negaba este derecho. Algunos decían: ¿cómo se va a reconocer un derecho colectivo a alguien que se presenta solo, en forma individual, si no es un derecho subjetivo? Es decir, ¿cómo uno puede representar al todo? Sin embargo, con la reforma del 94 quedó claro, más allá de que los tribunales lo admitían, como este tribunal cordobés en 1987. Fíjense cuánto tiempo antes de la reforma constitucional. Por lo tanto, estos bienes, como el ambiente o como el patrimonio cultural, pertenecen a la esfera individual, a la esfera social y no individual. No son divisibles. Derecho subjetivo, asiste uno solo con exclusividad. Derecho de incidencia colectiva, que tiene por objeto bienes colectivos. El mismo objeto beneficia a todos o pertenece a todos. Y por último, el derecho de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos, pero intereses individuales, no colectivos. Si bien hay una acción colectiva, nuestros intereses son individuales, pero homogéneos, es decir, iguales al del otro. Es el típico caso del derecho del consumidor y el usuario. En mis relaciones de consumo yo tengo un derecho
que es de incidencia colectiva, porque lo tenemos todos los usuarios, pero que me genera a mí un interés individual homogéneo con el de otros, a que me reconozcan una bonificación mal cobrada. Es un derecho individual, porque me lo facturan o me lo liquidan en mi factura, me lo devuelven a mí. Pero es homogéneo, porque lo comparto con otro, con otro, con otro y con otro. Si el municipio, o si Gacamusi, por ejemplo, no nos descontara ahora el porcentaje de zona fría desde la fecha que lo debe hacer. ¿Qué tenemos? Una acción colectiva, porque hay un derecho de incidencia colectiva. Nos perjudica a todos los usuarios. Pero el interés es individual. ¿Por qué? Porque la plata que me cobró de más es mía. Me lo tiene que devolver a mí, a Tomás, a Francisco, a Yamila, a Lucía, a Dayana, a todos. Derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y de la competencia. Derechos de usuarios y consumidores como las de derechos de sujetos discriminados. En este caso no hay un bien colectivo, ya que afectan a derechos individuales enteramente divisibles. Es mi plata lo que me cobraron de más. Sin embargo, hay un hecho único que provoca la lesión de todos ellos, de todos los consumidores y usuarios, y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. ¿Queda más o menos claro? Sí. Derecho subjetivo es mi derecho individual. Derecho que tiene bien colectivo, el ambiente. Derecho que tiene intereses individuales homogéneos, el derecho del consumidor y del usuario. ¿En qué supuesto los bienes, los derechos individuales se transforman en derechos colectivos? Tiene que haber, esto lo dice el caso Alavi, el fallo Alavi, existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. La pretensión debe concretarse en los efectos comunes. El interés individual no logra justificar en el caso y por sí solo el inicio de acciones judiciales, con lo cual podría haberse afectado el acceso a la justicia. La pretensión en Alavi puede ser calificada como un supuesto de ejercicio de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Existió un hecho único que causó una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. En cuanto a los efectos de la sentencia en Alavi, la Corte dijo que el verdadero sustento de la proyección superadora de la regla inter partes, determinante de la admisibilidad de la legitimación grupal, es inherente a la propia naturaleza de la acción colectiva, en virtud de la trascendencia de los derechos que por su intermedio se intenta proteger. La Corte acá, ¿qué hizo? Creó una acción colectiva y le dio alcance general al fallo. El tribunal instituyó la acción de clase, acción colectiva que dio alcance general a un fallo, acción de clase que permitió que una sentencia tenga efectos para todos los ciudadanos que padecen el mismo problema, sin tener que iniciar cada uno un juicio, más allá de que el interés es individual, homogéneo pero individual. Esto fue, no sé si recuerdan, en una causa por escuchas telefónicas, en la que se analizó la inconstitucionalidad de las normas que autorizaron la intervención de comunicaciones telefónicas y por Internet. Por eso decimos, hubo un hecho único. La autorización a las escuchas telefónicas que eran inconstitucionales. La decisión de la Corte, del máximo tribunal, permitió que una sentencia tenga efectos para todos los ciudadanos, damnificados obviamente, que padecen el mismo problema, sin necesidad de tener que iniciar cada uno un juicio. Bastó con el fallo Alavi. Por eso la denominación de acción de clase. Esta sentencia tiene dos aspectos relevantes. Por un lado, como decíamos, creó
esta acción de clase, esto es, una garantía de los derechos de dimensión colectiva, y por el otro, la protección de la privacidad en el uso de Internet y telefonía frente a posibles intromisiones de organismos del Estado. ¿Qué importancia tiene el fallo Alavi? Tiene la importancia de haber creado la acción de clase, es decir, una acción en resguardo de un derecho colectivo frente a intereses individuales homogéneos. Y por el otro lado, una norma que protege el derecho a la privacidad y que preserva la Para la privacidad. confidencialidad también, porque si mal no recuerdo, Alavi era abogado, por eso. Exactamente, a la privacidad y a la confidencialidad. Y básicamente la instauración de esta acción de clase. El caso CEPIS es muy distinto, no tiene nada que ver, tiene que ver con servicios públicos, es de 2016. CEPIS es una ONG vinculada a la protección de los derechos de usuarios y consumidores, que inició una acción de amparo contra el Ministerio de Energía de la Nación, con el objeto de que se garantizara el derecho de los usuarios, derecho constitucional de los usuarios a la participación, y cautelarmente se suspendiera un cuadro tarifario en virtud de que se había establecido un cuadro tarifario del gas sin audiencia pública previa. Ustedes saben que previo al establecimiento de un cuadro tarifario debe haber una audiencia pública. La clase, en este caso, está conformada por todo aquel usuario del servicio de gas que no contó con la posibilidad de que sus intereses fueran representados previamente al aumento. La Cámara Federal sostuvo que las resoluciones eran nulas por no haberse convocado audiencia pública. La Corte Suprema de Justicia convalidó, pero parcialmente. ¿Qué dijo la Corte? Vamos a ver por qué parcialmente, porque lo hace con relación a una categoría de usuarios que es específicamente los usuarios residenciales, no los industriales o comerciales. La Corte dice expresamente: las asociaciones de usuarios y consumidores se encuentran legitimadas para iniciar acciones colectivas relativas a derechos de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos. Derechos de incidencia colectiva, resalto para que lo subrayen, derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, incluso de naturaleza patrimonial, en la medida en que demuestren existencia de un hecho único susceptible de ocasionar una elección a una pluralidad, esto es, el aumento del nuevo cuadro tarifario, que la pretensión esté concentrada en los efectos comunes para toda la clase involucrada, es decir, no haber podido participar de la audiencia pública, y que de no reconocerse la legitimación podría comprometerse seriamente la acción de la justicia. Las resoluciones del Ministerio constituyen un hecho único y a su vez la pretensión está concentrada en los efectos comunes, la necesidad de una audiencia pública. Sin embargo, el recaudo de estar comprometido el acceso a la justicia no se encuentra cumplido respecto de todos los miembros del colectivo cuya representación se pretende asumir. No se plantea con relación a todos los miembros afectados por esa decisión. El colectivo, dice la Corte, lo que anticipábamos recién, debe limitarse a los usuarios residenciales del servicio, pues solo en este supuesto está comprometido el acceso a la justicia. Como diciendo que los usuarios industriales y comerciales no veían comprometido su acceso a la justicia, sino que podían plantearlo a través de sus cámaras o a través de sus entidades que los nuclean, o individualmente, judicialmente. No se ha demostrado con relación al resto, a los no residenciales, ni resulta evidente que el ejercicio individual de la acción no aparezca plenamente posible en atención a la entidad de las cuestiones planteadas. Por lo tanto, la Corte Suprema hizo lugar al amparo con este alcance: nulidad de las resoluciones por falta de audiencia pública, solo respecto de los actos con relación a los usuarios residenciales. O sea, Alavi y CEPIS son dos ejemplos de
procesos judiciales vinculados a derechos de incidencia colectiva. Hay un registro de procesos colectivos creado en 2014 por la Corte, que es el Registro Público de Procesos Colectivos, gratuito y de acceso libre en el ámbito del propio tribunal. Ustedes saben que cuando se interpone un recurso de amparo, hay que averiguar si no hay un recurso, una acción precedente en este Registro Público de Procesos Colectivos. Esto en el orden federal, ¿no es cierto? De hecho, cuando se interpusieron los amparos en materia de gas, se interpusieron en distintos juzgados federales del país, y el precursor fue el fallo o el caso Cepis. Por lo tanto, ese juez entendió para todo el país. Primero en el tiempo, mejor en el derecho, diría la máxima. Esto pasa procesalmente. En este registro se inscriben ordenadamente todos los procesos colectivos, tanto los que tengan por objeto bienes colectivos como los que promuevan la tutela de intereses individuales homogéneos, que se radiquen, por supuesto, en el Poder Judicial de la Nación, cualquiera fuera su vía procesal, juicio ordinario, amparo, habeas corpus, habeas data, otros, y el fuero en el que estuvieran radicados: fuero laboral, fuero penal, fuero civil, fuero contencioso administrativo. ¿Qué más? Acá estoy mirando. En este fallo Cepis, volviendo un poquito para atrás, además de establecer la audiencia pública con carácter obligatorio, fue el fallo, si mal no recuerdo, no recuerdo mal, fue el fallo en el cual se puso en conocimiento del Congreso de la Nación una especie de, no intromisión de un poder en el otro, pero sí recordarle una manda constitucional que está violando el Congreso de la Nación, que es la necesidad de dar cobertura al cargo de defensor del pueblo de la nación. Defensor del pueblo de la nación es el funcionario legitimado para interponer acciones colectivas en protección de los intereses colectivos de los habitantes del Estado argentino. Fíjense la importancia de este fallo Cepis, que se puso en conocimiento del Congreso de la Nación la obligatoriedad de cumplir con la manda constitucional que dice que habrá un defensor del pueblo de la nación y que él mismo va a ser nombrado, o debe ser nombrado, por las cámaras, ambas cámaras del Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, no los miembros presentes, sino la totalidad de esos miembros, perdón, con las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros. Una mayoría agravada. Y hay una comisión bicameral permanente del defensor del pueblo de la nación, que tiene que nombrarlo. ¿Qué pasa? No hay acuerdo político, y nos están quitando calidad institucional a través de la falta de acuerdo político en la designación del defensor del pueblo de la nación. ¿Por qué? Porque las partes no ceden en sus intereses, pequeños intereses sectoriales, buscando una decisión que favorezca a todos, es decir, que haya un defensor del pueblo de la nación. Porque el oficialismo no quiere que la oposición tenga la potestad de proponer, y la oposición no quiere que el oficialismo tenga que darle el visto bueno a un candidato para llegar. Pero bueno, esto venía pasando con el defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hubo acuerdo parlamentario y se designó hace 2 años atrás, después de muchos años de estar vacante. En la Argentina hace 12 años que no hay defensor del pueblo de la nación. Es una barbaridad institucional. Vamos a la última categoría de situaciones activas o de poder, la más debilucha. ¿Por qué? Porque no me da legitimación para accionar, pero no me da mucha posibilidad
de lograr que el Poder Judicial haga algo al respecto. Y esto es el interés simple. Este es el interés simple. ¿Qué es el simple interés? Cambiando el orden de las palabras, que surge del artículo 14 de la Constitución Nacional, peticionar a las autoridades. Todos tenemos derecho a peticionar a las autoridades, pero es un interés simple, como decíamos. ¿Cómo obligo a una autoridad a que cumpla? Con un derecho, con un recurso de amparo, con una acción de amparo, puede cumplir frente a un derecho subjetivo. Que me den la medicación para el cáncer que el PAMI no cubre o no me quiere cubrir. Y aún con un amparo, muchas veces el Estado desobedece la manda judicial y hay que hacerle una acción penal. El interés legítimo, puedo ir a la justicia. El interés colectivo, puedo ir a la justicia. Y obtengo sentencias como la de los fallos EPIS o el fallo Alavi. Pero frente a un interés simple, ¿qué hago? Protesto, reclamo. Corto la calle porque no me pusieron el semáforo que pedimos los vecinos. Quemamos gomas, esperemos que no, porque nos perjudicamos a todos a través de la contaminación del ambiente. Pero lo hacemos para que nos reparen los baches de la calle. ¿Y qué herramienta tenemos para obligar al intendente a que repare el bache de mi calle? Y específicamente no hay ninguna. Ir al defensor del pueblo, lo atenderemos y lo acompañaremos en el reclamo. Haremos una nota al director de vialidad y plantearemos la necesidad de que se satisfaga esa demanda, pero no llegaremos más que a eso. El interés simple es el interés común de los habitantes. Por ejemplo, el respeto del principio de legalidad, es decir, el interés común de todos en el cumplimiento de las leyes. Los operadores del derecho citaron el caso típico, la conservación o preservación del medio ambiente, frente a lo cual puedo esbozar también un derecho de incidencia colectiva, pero si no, el derecho a la preservación del ambiente. El derecho a que el Estado, por ejemplo, controle los efluentes o los desagües pluviales para que no versen basura al mar. Este interés simple se manifiesta a través de peticiones, simples pedidos. Peticiono un kiosco, que me den permiso para poner un kiosco. No habilitar un comercio, porque hay un derecho público subjetivo. Un kiosco en la calle. No es un interés, un derecho público subjetivo. Iniciativas. Tengo una iniciativa, la voy a proponer. Propongo que me den un chiringo en la playa popular, qué sé yo. Sugerencias. Sugiero que en un terreno baldío hagan una plaza. O denuncias. Denuncio que un empleado municipal utiliza para sí, para su interés personal, un vehículo oficial. O reparte boletas para un partido político. Eso es una denuncia. En este caso sí hay un poder vinculante, porque si yo denuncio un hecho que podría constituir un ilícito penal, el funcionario tiene la obligación de hacer la denuncia penal. Si yo le digo al intendente, mire, tal vehículo, o al intendente, al jefe de PAMI, al jefe de ANSES, tal vehículo oficial estaba estacionado en un local partidario de tal o cual partido, retirando boletas electorales en tal día y tal hora. Ahí puede haber una causa de un sumario administrativo por incumplimiento de los deberes funcionales, pero también puede haber una malversación de fondos públicos.
un delito penal. Entonces, en el caso de denuncia, la autoridad tiene que actuar, porque si no, se convierte en cómplice, en encubridor, puede incurrir también en la comisión de otro tipo de delito penal. La acción popular que existe en otros países, acá no existe. ¿Qué es una acción popular? Es una acción donde cualquiera de la población puede ir contra cualquier decisión del gobierno, impugnándola judicialmente. Acá, si no hay un interés legítimo, un derecho público subjetivo, un interés colectivo, yo no puedo ir por una acción popular. Vamos a hacer un cuadro mental en el plano clásico. El titular de un derecho público subjetivo, para sintetizar esta bolilla, puede recurrir en caso de lesiones sobre un derecho público subjetivo por vía administrativa y judicial. Si acude a un caso por vía judicial, genera un caso judicial. Un caso judicial es un planteo judicial que requiere la bilateralidad, el principio contradictorio, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Nacional. Caso judicial existe y por ende proceso judicial cuando estén presentes los siguientes elementos de orden público. Derecho subjetivo, entendido como un interés exclusivo, concreto, inmediato y sustancial. Cuando haya además un acto u omisión lesiva, cuando haya un daño o perjuicio diferenciado, y cuando haya un nexo causal entre la justicia y el daño. Esto pasa como en las acciones civiles por indemnización, indemnizatorias. El titular de, esto es Nación, lo que les voy a decir, el titular de interés legítimo solo puede ir por la vía administrativa, es decir, por el recurso administrativo, no el recurso judicial. En provincia tenemos las pretensiones procesales de la ley 12.008. El titular de interés simple no puede defender esos valores por vías administrativas ni judiciales. No tiene posibilidad de interponer un recurso administrativo ni un recurso judicial. Simplemente patalear y visibilizar el reclamo que ha hecho. Si conocemos el tema, nos pasa en la Defensoría del Pueblo cotidianamente. Nos pasa a diario. Es decir, mucha gente que reclama con razón, con justicia, que reclama a la superintendencia que controlen una obra social, que reclama al ente de vialidad que repare una luminaria y no cumplen con este pedido. Entonces la gente viene y nos dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Un amparo? Y no, un amparo para que te arreglen la calle no te van a dar lugar. ¿Qué hay que hacer? Visibilizar. Por eso la importante labor de la prensa. Cuando un paciente no recibe la prestación del PAMI o no recibe la jubilación, ¿qué hace habitualmente, además de reclamar? Va a la prensa. Entonces aparece la solución. O por lo menos aparece Santi Maratea, que hace la colecta de dinero para ese caso. Hay otro temita, antes de pasar a contratos, vamos a pasar a contratos, ver los contratos la semana que viene. El último punto que vemos antes del parcial. Y ya nos veremos personalmente. ¿Tienen ganas de conocerme personalmente? Yo ya lo conozco, profe. Yo lo tuve en Derecho Político. Uy, pobre Gómez. Gómez Karina, pobre. El resto no, pero tampoco dijo que sí. Nadie dijo nada, no movieron la cabeza. O los que no nos... Sí. Va a ser un encuentro memorable. Podemos abrir unas botellas de champán después del examen, festejando que le fue bien. Pero quería hacer un repaso, una presentación, volando por encima de obligaciones administrativas. Recuerdan ustedes que, esto léanlo en los textos, pero vamos a hacer a vuelo rasante una presentación. No es un tema muy común de tomar en los parciales.
pero tienen que tener una idea de obligaciones administrativas. Obligación administrativa es una de las situaciones jurídicas de carácter pasivo que la administración puede requerirle al particular. Esto está en los contratos administrativos. Pero hay otra categoría de obligaciones administrativas que son hechos a los cuales la legislación, la norma, le asigna una virtualidad tal de que permite que una de las partes, cualquiera de las partes, reclame a la otra en forma administrativa y judicial, tal como si surgiera de una obligación contractual. Pero no hay contrato. ¿Frente a qué figura estamos? Un hecho con consecuencias jurídicas, que genera consecuencias similares a las que surgen de los contratos, pero sin haber contrato. ¿Cuál figura se les ocurre? Lo tomamos del derecho civil esto. Es la figura que conocemos del cuasi contrato. Nosotros tomamos todo esto del derecho civil. ¿Por qué? ¿Cómo se llama cuando tomamos un derecho para aplicarlo al nuestro? Un derecho de otra materia, por ejemplo, para aplicarlo al nuestro. Esa fuente del derecho, ¿cómo se llama? Análoga. Analogía. Exacto, analogía. Traemos por analogía las normas del Código Civil. ¿Por qué? Porque tengo un caso sin resolver. Se me plantea esto. ¿Qué hago? Voy al derecho administrativo y no le encuentro solución. Tengo que ir al derecho civil y traer las normas del derecho civil, adoptarlas y adaptarlas. Lo mismo pasó con la responsabilidad del Estado. Ahora tenemos ley de responsabilidad del Estado, pero antes no. ¿Y cómo resolvía yo un tema de un daño provocado por el Estado, sin aplicar el Código Civil? Tenía que crear la teoría de la responsabilidad del Estado. Lo mismo pasa con las obligaciones administrativas. Sabemos que las obligaciones se desarrollan a partir del derecho romano, que es un vínculo del derecho en el cual un deudor queda obligado a hacer algo en favor de un acreedor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la obligación administrativa? Es la obligación entre la administración y el particular, o entre el particular y la administración, que está regida por su contenido y finalidad de interés público, por el derecho administrativo, ya sea en forma total o parcial. Uso el derecho civil y le aplico, la adapto con el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque esa obligación o surge de la voluntad de las partes, llamada contrato, o surge de la ley, directa o indirectamente, cuando la ley le asigna a un hecho o a una conducta una consecuencia jurídica que me permite reclamar una persona a la otra. Cabe destacar que en este caso las obligaciones administrativas tienen como deudor y como acreedor indistintamente al Estado o al particular. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hice un gasto mal hecho y que benefició a otra parte? Tengo derecho a repetirlo. Sea el beneficiado la administración o sea el particular. Hasta acá más o menos vamos entendiendo. Por eso uso la figura civil del cuasi contrato administrativo. ¿Qué quiere decir cuasi contrato? ¿Que es casi un contrato pero le falta la fecha? No. Que tiene efecto como si fuera un contrato. Obliga a una de las partes como si hubiera habido un contrato. Pero es un simple hecho al cual la ley le da virtualidad. Esta figura del cuasi contrato administrativo se compone de 4 situaciones jurídicas. El enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios
el empleo útil y el pago de lo indebido. El enriquecimiento sin causa es una figura que se da cuando un patrimonio crece y el otro decrece sin una fundamentación jurídica. Porque ustedes creen que un patrimonio crece y el otro disminuye con relación al Estado. ¿Les pasa a ustedes? ¿Pasa o no pasa? Sí, pasa. ¿Cuándo pasa? Pagando un impuesto. Exacto, Tomás, muy bien. Yo voy a comprar, por decir algo medio tanguero, 10 de fiambre al almacén y 2,10 son de impuestos. Por lo tanto, mi patrimonio decrece todos los días beneficiando el patrimonio del Estado. Pero no hay una motivación jurídica. Cuando hablamos de enriquecimiento sin causa, no hay una motivación jurídica. Es decir, no hay una norma que diga que yo tengo que perder patrimonio para beneficiar al Estado. Y en virtud de este principio de equidad, hay una acción de restitución. En derecho civil se llama la actio in rem verso, que me plantea un enriquecimiento del demandado, un empobrecimiento del autor y la falta de una causa lícita. La Corte o la jurisprudencia incorporó falta de otra acción y la buena fe. Es decir, tengo que tener buena fe, no hacer caer el Estado en un gasto que me beneficie a mí con una finalidad de mala fe, ni hacer yo un gasto que beneficie al Estado pero de mala fe. Cuando el enriquecido es el administrado, rige preponderantemente el derecho civil. Cuando el enriquecido es la administración, rige preponderantemente la teoría del derecho administrativo. Es decir, una especie de protección especial dentro de las prerrogativas que tiene la administración. ¿Son muchos los casos que se presentan? Y sí, son muchos. ¿Son muy distintos los 4 casos que mencionamos? No. No, a veces puedo tener dudas si se trata de un enriquecimiento sin causa, o de una gestión de negocios, o de un empleo útil, o de un pago de lo indebido. Hay algunos casos que son más claros que otros. La gestión de negocios, por ejemplo, se da cuando una persona no obligada por un contrato ni por una representación legal realiza espontáneamente una gestión útil para el otro. Pero hay una intención en realizar esa gestión. Pónganle que yo estoy en una feria internacional, soy un empresario, estoy en una feria internacional en Milán. ¿Qué hay en Milán? Diseño, muebles, moda, la capital italiana, europea de la moda. Y yo soy funcionario, empresario. Y quiero hablar con el ministro Culfas, que ahora está muy condicionado, el ministro de Producción. Y le digo al ministro, mire, acá sería muy bueno que el Estado participe con un stand. Y el ministro Culfas me dice, sí, yo tengo mucho interés,
pero realmente tengo que pasar por aprobación de un decreto de necesidad de urgencia o de un decreto del presidente, y no llego a tiempo porque la inscripción de los stands cierra mañana. Entonces yo le digo, quédese tranquilo, que yo pongo el dinero a favor del Estado Nacional. Hay una gestión de negocio. Yo estoy gestionando o estoy haciendo un negocio de otro. Estoy disminuyendo mi patrimonio en beneficio del Estado. Entonces tengo una acción para que el Estado después me reintegre lo que yo gasté a favor de él. O lo mismo podría pasar cuando el Estado alquila un stand que vamos a alquilar conjuntamente con el Estado los empresarios del rubro zapatero. Póngale. Hacemos zapatos en la Argentina y queremos mostrarlo en Milán. ¿Quién puso la plata? La puso el ministerio. Se supone que después le vamos a reintegrar nuestra parte al ministerio. Hay una gestión de negocios hecha por un empresario o hecha por el Estado. Inspira la equidad, a similitud del enriquecimiento sin causa. Hay una gestión unilateral y no un mandato contractual. Los requisitos son que no haya un mandato, que se proponga hacer un negocio de otro y obligarlo al otro, que no haya oposición del dueño del negocio. Si yo llamo a Culfas, que Culfas no me diga, no nos interesa. O yo después, ¿cómo le voy a ir a cobrar? No, yo le dije que no me interesaba un stand en Milán. Que sea sobre un asunto lícito, que haya sido útil la gestión, que no sea un acto personalísimo que tiene que hacer un funcionario, y que no sea hecho como liberalidad. Yo no puedo decir, le voy a donar al ente municipal de turismo de Mar del Plata un espacio en un stand en la Feria Internacional de Turismo del país que sea, y después querer cobrárselo, porque fue hecho como liberalidad. El presidente del ente de turismo me va a decir, pero usted me dijo que me donaba el espacio, que me lo cedía gratuitamente. En el empleo útil pasa lo mismo. Uno, sin ser mandatario ni gestor, realiza un gasto en provecho de otro, pero sin intención de realizarlo. No vale la intención, sino la utilidad. Y Elsa nombra un ejemplo que nunca lo entendí mucho, pero es de Bielsa. Por lo tanto, esto es como para un kirchnerista lo que dice Cristina. Para alguien del derecho administrativo lo que dice Bielsa es fantástico. Los bomberos, cuando salvan cosas tras apagar un incendio. Bielsa dice que sin intención de obligar al otro, obligar al propietario de los bienes salvados, el Estado o los cuerpos de bomberos tiene derecho a reclamar una acción por el empleo, por el dinero invertido que tuvo utilidad. El dinero invertido por los bomberos voluntarios, pagando horas extra o lo que fuere, que permitieron no solo apagar el incendio, sino salvar bienes personales del beneficiado. Les doy otro ejemplo de empleo de la gestión de negocios. Yo fui, hace muchos años atrás, jefe de la delegación de la Dirección Nacional de Migraciones en Mar del Plata. Nosotros en la delegación teníamos una caja chica, con la cual pagábamos la fotocopiadora, la limpieza, el diario, el estacionamiento, el arreglo de la camioneta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabíamos muy bien que la última rendición de cuentas era en noviembre, que había que presentar todas las facturas. ¿Para qué? Para que después la reintegraran esa caja chica. Si era de 50.000 pesos, para que te mandaran los 50.000 del mes siguiente tenías que rendir la anterior. Pero ¿qué pasaba? Como cerraba el ejercicio, recién venía el dinero en marzo. En diciembre había que pagar los diarios, la limpieza, el estacionamiento, los arreglos de la camioneta. En enero había que hacer lo mismo y en febrero había que hacer lo mismo. Pero no había plata. ¿Quién lo pagaba? Lo pagaba yo. Lo pagaba yo y después abría un expediente
pidiendo el reintegro de lo pagado como gestión de negocios. En cuanto al último, el pago de lo indebido. El pago de lo indebido es la repetición de lo que yo pagué por error, sin causa o por causa ilícita, tanto en la administración como el particular. Si pagué por error, es cuando pagué 2 veces de la tasa de servicios urbanos. ¿Por qué? Porque me lo descontaron el débito automático y me vino a la computadora la factura y la pagué. Pagué 2 veces, pagué por error. Hago un expediente, inicio un expediente de repetición. Pago sin causa. Lucía se recibe de abogada. Va a la municipalidad, a Inspección General, y dice, tengo que habilitar una oficina. Le dan todos los papeles y habilita su oficina de estudio jurídico. Lo habilita como oficina administrativa. Y después se da cuenta que paga tasa de seguridad y higiene, pero la ordenanza fiscal impositiva dice que quedan exceptuados del pago de tasa de seguridad y higiene los profesionales liberales, por lo tanto los abogados. Entonces se dio cuenta que pagó sin causa, o algo que no tendría que haber pagado. No es haber pagado mal 2 veces algo que tendría que haber pagado, sino algo que no tenía causa, que no tenía motivación para pagar. Y el pago por causa ilícita, algo que no tengo que pagar. Soy tesorero de un ministerio y le pago a un proveedor una factura que no está conformada o que no está presentada en debida forma. Pago por una causa ilícita, no tendría que haberlo pagado. Pagué mal. Aparte de eso, va a regir la responsabilidad del usuario, del funcionario, no solo la responsabilidad del Estado de devolver el dinero, o del particular de devolver el dinero, sino la responsabilidad del funcionario que hizo mal su función, con una sanción administrativa, que puede ser un apercibimiento, una suspensión, un sumario administrativo, o la exoneración de la administración pública, o un sumario penal, malversación de caudales públicos, lo que fuere. La Corte en su momento llegó a exigir antes, simultáneamente o inmediatamente después, un protesto. Pero es absurdo pedir protesto, porque si yo pagué 2 veces porque no me di cuenta que se había pagado mal, no voy a protestar por algo que no tendría que estar pagando. Así que esto es el pago de lo indebido. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber además de la extinción de la obligación administrativa? ¿Cómo se extingue? Van a tener, y esto no tiene que confundirse, 3 tipos de extinciones para el parcial. La extinción del acto administrativo, la extinción del contrato administrativo y la extinción de la obligación administrativa. La extinción de la obligación administrativa se da por 2 caminos, grandes caminos. Por cumplimiento, hubo pago. Yo fui con mis facturitas de la fotocopiadora que había pagado y la administración me devolvió la plata, se extinguió la obligación. Por novación, compensación, confusión o transacción, que son todos medios que todos ustedes conocen, o sin cumplimiento de la obligación, no se cumplió la obligación administrativa. Porque yo renuncié, por remisión, por imposibilidad, por anulación del acto nulo, o por prescripción. Así que básicamente este, chicos, es el punto de obligaciones administrativas. Para serles sincero, no es de los puntos más marketineros de la materia. Pero tienen que saberlo porque puede haber alguna pregunta sobre el particular. Así que bueno, siendo 16:30, nos retiramos. Estudien, cualquier consulta me la realizan.
me encuentran al mail, pero mejor, más divertido que por mail, encontrarse por redes sociales, Instagram, Facebook o Twitter, donde me van a encontrar por mi nombre, obviamente. Una pregunta. ¿Sí? ¿El jueves que viene tenemos? El jueves que viene es 23. Sí. Sí, tenemos. Tengan ¿Quedaría leído, la Ah, 12 y claro. la 13? nos va a entrar contrato administrativo. Traten de tenerlo leído antes. Vamos a ver qué puede entrar. Claro, es cierto que nos vemos el jueves, no el martes. Yo estoy acostumbrado a que son martes cuando estoy con ustedes. Bueno, chicos, nos vemos el jueves por acá y el viernes presencialmente. Adiós. Chau, Chao, hasta luego. profe. Chao, chao.